Nada, pues escolta'm, és que no hem la benvinguda, no? Antes así en broma decía, es que ya formáis como un poco parte del mobiliario de la librería. Es la segunda casa. Estáis más aquí que la universidad, me parece a mí, porque ya hemos hecho muchas cosas, bueno, alguna cosa juntos. Es un placer hacer cosas con vosotros, además, bueno, pasáis. Ahí estudié también en la Autónoma, hice en la UB, por eso preguntaba en la UB, y para mí es importante ver que hay mucho movimiento y me encanta que sea aquí. No me voy a enrollar, solamente gracias Luis y gracias a Alba por haber venido, gracias Juan por organizar todo esto y vosotros que habéis venido. A ver si viene más gente y si no, pues nada, quedará todo. Somos lo que somos. Gracias. Bueno, pues nada, buenos días o buenas tardes, no sé bien qué se ha de decir aquí a las 12 de la mañana. Bueno, te devuelvo, digamos, el agradecimiento por acoger, digamos, la presentación, la propuesta y porque estamos aquí cada 2x3 dando la vara. Y nada, bueno, gracias a los presentes, ¿no? Y a quien sea que vaya a ver esto una vez grabado. Bueno, yo soy Luis Mérida, el autor del libro que presentamos. Es el primer libro en español y publicado en España sobre Simondon. Me acompaña Alba Torrents, profesora de la Autónoma, doctora en filosofía. Su investigación, digamos, voy a decir, lo que tiene, digamos, de interesante a veces, pues hacer como varias presentaciones es sobre todo el poder escoger, digamos, interlocutores que un poco te den aproximaciones distintas a tu libro, porque si no, pues eres tú dando la chapa 3 veces, porque esta es la tercera vez ya. y bueno, vemos que su investigación, la investigación de Alba ha estado, digamos, centrada particularmente en el cruce entre la técnica tecnología, el género, ¿no? y el anime, con una perspectiva medial, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, es decir, puede aportar una perspectiva o una visión, digamos, interesante que yo no podría aportar sobre mi propio libro, ¿no? Gracias por estar aquí. Nada, intentaré ser un poco más breve de lo que he sido en las otras presentaciones. He intentado reducir un poco el guión. Un poco me gustaría transmitir, creo, el espíritu, un poco la intención del libro. Pensaba, sobre todo cuando estaba escribiendo el guión, en una comparación que hace Schopenhauer, que bueno, que para quien me conoce pues sabe que también soy especialista en esta autora, aparte de Simondon, ¿no? Que hacía para distinguir entre el talento y el genio. Schopenhauer decía que la persona que tenía talento es análoga a un arquero, ¿no? Que atina un tiro que el resto no puede hacer, pero que el genio era una persona que acertaba a una diana que solo era visible una vez se golpeaba esa diana, es decir, que no es visible para los demás. Y bueno, sin aquello sin aquel punto pretencioso de intentar decir que yo pues soy un genio ni nada por el estilo, me parece que en general pues los buenos libros de filosofía al menos aspiran a tener, digamos, ese sello de genialidad, de, pues yo qué sé, de encontrar pues algo que otros no han encontrado, o simplemente, ni que sea un super descubrimiento, simplemente una perspectiva distinta de un objeto o de un tema que hasta ahora pues no se había estado considerando.
Entonces, bueno, eso, básicamente. O sea, la idea, o por donde quería llevar la comparación, ¿no? Es que me parece que, digamos, el texto tiene pues eso, tiene ese carácter genial, y es algo que me había venido a la cabeza por una conversación que tuve con Ricardo Mendoza, que bueno, aquí, es decir, aquí entramos en una cuestión de la recepción, ¿no? del autor en España, y es mucho más tardía, por ejemplo, que en América Latina. Hay un profesor de la Autónoma, justamente, Jesús Hernández Reinés, que me parece que ha sido, digamos, clave, ¿no? Para la introducción del pensamiento de Simondon en España, ¿no? Y bueno, en fin, Alba también forma parte de esa primera, ¿cómo decirlo?, de esa primera generación o remesa, ¿no? de simondonianos que salen de la casa de Reinés, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y Ricardo Mendoza también forma parte de ellos, ¿no? El caso es que estaba hablando con él por un tema de congresos futuros y demás. Y bueno, él también está preparando una reseña del libro, y me decía que claro, este año estaban haciendo una especie de grupo básicamente un grupo de lectura de la individuación, del librito este de Simondon, ¿no? El librito, librazo, en fin, ya, entendedme bien. Y que nada, que eso, que le haciendo una lectura como más cercana, más profunda, ¿no? Del texto, más ¿cómo es el formato este de Gonzalo Aguirre? Lectura ultralenta, ¿no? Con una lectura ultralenta, como que sale, como que la tesis que está en el libro parece como muy obvia. O sea, no es obvia, pero parece muy obvia tras una lectura muy detenida del texto. Y por eso, digamos, por lo que lleva a esa comparación. Nada, bueno, comienzo un poco dando yo que sé, 4 notas, quizá menos de las que he dado en otras ocasiones, sobre el autor. Simondon es un filósofo, psicólogo, tecnólogo o mecanólogo del siglo XX, coetáneo de Deleuze, Derrida, Foucault, bastante importante, aunque bueno, relativamente reciente, ¿no? Como descubrimiento, supongo, y todavía no suficientemente conocido, ¿no? La importancia que tiene para el pensamiento de Deleuze. Bueno, digamos que el pensamiento de Simondon se podría enmarcar, o se podría hacer, bueno, una especie de mapa, ¿no? Y situar o señalar unas fuentes fundamentales, que serían 4. Básicamente tendríamos a Bergson, por un lado, por lo que sería, ¿cómo decirlo?, la idea de un pensamiento de la analogía, digamos, del acompañar a las operaciones de individuación, aunque la terminología efectivamente de Bergson no es la de Simondon, ¿no? Pero bueno, digamos, en términos generales, la idea de un pensamiento de la analogía, y luego la propia distinción, ¿no?, entre estructura y operación, aunque sea, digamos, de un encaje distinto, y el propio Simondon, digamos, critique de alguna manera la primacía, ¿no?, el privilegio que le da quizá excesivo Bergson a la operación. Pero en cualquier caso hay una cierta continuidad en la idea, ¿no?, de que haya un cierto primado de la operación, pero complementario con la estructura. Bueno, en cualquier caso, esto por lo que respecta a Bergson. Luego estaría Bachelard en la idea o en la noción, ¿no?, de un
conocimiento fenomenotécnico y también en la idea de un cierto psicoanálisis del objeto técnico. Después estaría el último Merleau-Ponty, que tiene como un viraje, digamos, más ontológico por la propia categoría o noción de individuación. Y por último, cerca además la maceta, sí. Y por último tendríamos a Canguilhem, ¿no? Con la relación que establece entre técnica, vida, ¿no? Y normatividad, que también será importante. Esto será, por ejemplo, importante en Foucault, y esto sí que es bastante conocido. Y nada, si quisiéramos definir, digamos, de una forma totalmente, o sea, digamos, a trazo grueso, la filosofía de Simondon, diríamos que Simondon es un pensador de paradigmas, ¿no? Y que, bueno, como es un pensador de paradigmas, le lleva a estar, pues, en constante comunicación, ¿no? En constante trabajo con diferentes disciplinas científicas, pero también, bueno, con distintos dispositivos, ¿no? Dispositivos o máquinas o tecnología. Entonces, bueno, en fin, hay cosas tan variadas y a veces al menos desde una perspectiva tan, ¿cómo decirlo?, o una tendencia tan huidiza de las filosofías de sistema que tenemos, digamos, o que tiene en general el pensamiento contemporáneo, es casi como un ejercicio de erudición abismal, en el sentido de que, bueno, pues eso, tienes, por hacer una pequeña lista, ¿no? Pasos, ¿no? Por ontologías regionales, como puedan ser, pues eso, la mecánica cuántica, la termodinámica, la cristalografía, la embriología, la electrónica, la cibernética, con la que la cibernética hace un poco más de método, ¿no? Que propiamente de ontología regional, o la psicología de la Gestalt, que no tiene nada que ver con la terapia humanista, ¿no? Que es ahora tan conocida. Pero es eso, realmente hay un ejercicio de aproximación, de constante diálogo, es decir, no es un pensamiento, se podría decir que es un pensamiento, no sé si la palabra sería materialista, pero desde luego no idealista, en el sentido de que bueno, algo de lo que suelen pecar los sistemas de filosofía, incluso aquellos que pues, bueno, se tildan a sí mismos de materialistas, es que suelen formar teorías que son más bien autorreferenciales, en el sentido de que efectivamente pues, es un entramado de conceptos, y como entramado de conceptos puede funcionar perfectamente, o sea, en sí mismo es un dispositivo. Es un poco la línea de Deleuze, diríamos, que eso en parte vuelve relativamente infalible, digamos, las teorías o sea, no infalsables, sino infalibles, es decir, pues responde a una serie de problemas teóricos y se da una serie de soluciones que efectivamente pues uno no puede juzgar y hacer aquí el ejercicio de, bueno, en fin, es muy conocida la anécdota esta, ¿no? de uno de estos cursos, ¿no? de Deleuze, en el que un alumno le dice, bueno, pues Descartes estaba equivocado, y Deleuze pues se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Como que estaba equivocado. Bueno, el tema es que efectivamente, sin ese carácter autorreferencial, tiene, o sea, digamos, tiene pues esa cierta virtud, ¿no? Que hace pues los sistemas pues muy autoconsistentes, pero por otro lado hace que se puedan, o sea, que tú puedas armar un lenguaje y pues tú te quedes o sea, vamos, que tú te quedes cojas, te hayas metido dentro de tu propia prisión y hayas tirado la llave o te la hayas comido, ¿no? Entonces esto bueno, esto sería, digamos,
poco en líneas generales, ¿no? Algo que digamos que podría servir para describir el pensamiento de Simondon. Volviendo un poco al libro, digamos, lo que se ofrece. ¿Cómo es esto? No es una introducción. Digo que no es una introducción al pensamiento de Simondon. Requiere que hayas leído Simondon. Y no sé si que leas bibliografía secundaria, pero en todo caso, que hayas leído Simondon, seguro. Es decir, no es un libro que... bueno, dicho de esos hay ya unos cuantos. Es decir... ayer estábamos... ayer teníamos una pequeña charla después de... Bueno, hacemos unos seminarios en la UB, no tiene nada que ver con Simondon, sobre filosofía pesimista, y estábamos discutiendo el hecho de que determinados temas, los libros siempre tienen que tener como por lo menos una buena parte que sea introductoria al tema, y en el pesimismo pasa un poco eso. O sea, es decir, no puedes pretender presentar un libro en una editorial que sea, pues eso, yo qué sé, ponía el ejemplo del universo extendido, ¿no? De Star Wars. Tú tienes las películas, todo el mundo ve las películas, pero luego hay cómics y libros para gente que es, digamos, pues eso, más hardcore fans, por llamarlo de alguna manera, que tienen pues los libros que pueden leer. Y de hecho es una buena señal de la salud del mercado, digamos, del mercado, del nicho, que puedan haber libros que no sean, digamos, para el espectador de la primera vez, o en este caso, pues digamos, los lectores primerizos. Y bueno, es un poco eso. Aquí hay que decir que que he tenido la suerte de poder publicar en una editorial universitaria, que obviamente pues lucrarse poco, pero digamos que están más dispuestos a pegarse, era justo lo que le estaba explicando a David antes, están más dispuestos a pegarse un tiro en el pie, ¿no? Y coger pues igual pues una propuesta que, pues eso, que no va a ser tan fácil, ¿no? Tan fácil de venderse. En cualquier caso, esto no es una introducción, y me parece, un poco recogiendo un comentario de Miguel Penas, que es la persona que ha hecho la primera tesis doctoral aquí en España sobre Simondon. El libro, de alguna manera, marca un punto de inflexión en lo que sería la recepción del pensamiento de Simondon, en la medida en que, digamos que hasta ahora, la recepción, que sobre todo ha sido en español, sobre todo ha sido en América Latina, ha estado muy centrada o muy decantada hacia el comentario. Digamos que el libro se sitúa en una perspectiva, o en un punto, más bien, intermedio entre este tipo, digamos, de texto de comentarista, de ir a analizar el texto y un poco triturarlo y exponerlo para quien quiera acceder a él, y la forma de trabajar que tendría el propio Deleuze, ¿no? Que sería un poco de polinización cruzada, ¿no? o de pues eso, de ejercicio de pensamiento así como más transespecífico o transgenérico, como se le quiera llamar, pero sin llegar, digamos, al extremo al que llega Deleuze. Por ejemplo, en el caso de Simondon, pues toma un poco los conceptos como quiere tomarlos, ¿no? Sin llegar, digamos, a ese punto que puede ser, según cómo, un defecto, ¿no? De hacer un uso demasiado libre o demasiado caprichoso de los conceptos que uno está de alguna manera pues integrando, adoptando, en fin, como le quiera uno llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro es un poco, me parece que es análogo a cuando uno habla pues de, yo qué sé, de eso, de Nietzsche de Bataille, de Nietzsche del propio Deleuze, de Heidegger, de Klossowski,
Y que de alguna manera, pues, digamos que campos de forma pues serían pues mi Simondon, ¿no? Aunque obviamente pues uno cuando ya estudia un libro pues ya lo del mi es con cursiva, porque cada uno puede hacer lo que quiera del libro, ¿no? Nada, lo que he intentado hacer ha sido básicamente aplicar la propia... o sea, en Simondon hay como una intención o una base, no sé cómo... no sé bien cómo ponerlo en palabras, pero bueno, hay como un componente, ¿no?, de metafilosofía, aparte de su propia propuesta o proyecto filosófico, que de alguna manera intenta, pues eso, hacer desde sus categorías, desde su sistema, pues una cierta historia de la filosofía, ¿no? Y lo que yo hago en el libro es un poco tomar esa metafilosofía y aplicarla al propio pensamiento de Simondon, ¿no?, presentando así, haciendo como una especie de... yendo a los textos, intentando hacer una especie de ejercicio de ingeniería inversa y presentando, pues eso, una especie de diagrama de montaje o de visión, ¿no?, o de vista explosionada del pensamiento de Simondon. Entonces, bueno, con eso al final lo que se acaba dando, o a lo que acaba respondiendo el problema al que acabaría respondiendo digamos, ejercicio de metafilosofía, o por decirlo, digamos, en términos así más simondonianos, ¿no?, de aplicación de mentalidad técnica a la filosofía, es básicamente responder a un problema que se ha discutido mucho entre los comentaristas, que es el problema de la unidad temática de la obra de Simondon. Porque se puede decir o se puede pensar que hay un problema de unidad temática, al menos aparente, en la filosofía de Simondon. Básicamente lo que nos ha llegado, lo que hay publicado de Simondon, aparte de cursos, conferencias y cosas así, que son un poco, digamos, más secundarios o complementarios, como lo queramos llamar, son 2 libros que son en realidad pues las 2 tesis, sus 2 tesis doctorales. Entonces en Francia lo que se hacía era pues pedir una tesis principal y una tesis complementaria. La gente hacía 2 tesis y había pues el requisito de que las 2 tesis no estuviesen explícitamente conectadas. Es decir, obviamente las referencias de un trabajo a otro, sobre todo del modo de existencia de los objetos técnicos a la individuación, son oblicuas y las hay, pero realmente no es... uno va a leer un libro y el otro, y sobre todo es eso, si uno va a leer el modo de existencia de los objetos técnicos, lo que se encuentra es pues un ejercicio que desde luego pensarías que es totalmente, o sea, quiero decir, si nadie supiera de la existencia de la individuación, nadie pensaría que hay otro libro en el que pues se ponen de alguna manera las bases de lo que se está hablando. O sea, es relativamente autónomo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso, hay como 2 grandes temáticas en el pensamiento de Simondon: la de la individuación, por un lado, y la de la técnica, que vienen de alguna manera marcadas por los autores que más le han influido, pero desde un punto de vista académico, porque han sido profesores suyos y demás, que es Merleau-Ponty, decía, por el caso de la individuación, que además la individuación está dedicada a él, y Canguilhem por el lado de la técnica, ¿no? Y bueno, el caso es que aparentemente pues se toman estas 2 y un poco esto es algo que pues he hablado muchas veces con Reinés, que fue mi director de tesis, y es el hecho de que de alguna manera el requisito, ¿no?, o el formato de cómo se escribían o cómo se pedía que se escribiesen las tesis en aquel momento, como que
pues eso, ha marcado digamos, el tipo de recepción, ¿no?, que se ha hecho de su pensamiento, que en un principio ha sido sobre todo pues como filósofo de la técnica, y luego pues se ha ido rescatando más el aspecto, digamos, más de filosofía de la naturaleza, pero en cualquier caso creo que la presentación que hice con Guillermo Rodríguez Alonso en Madrid lo comentaba, ¿no? Era como, hay como diferentes, si uno sitúa lo que sería la primera recepción en Francia de Simondon, hay una línea digamos de interpretación vitalista, más centrada en la filosofía de la naturaleza, y aunque pueda tener, digamos, destellos, ¿no?, o orientaciones políticas, como la o sea, como el libro, ¿no?, de Muriel Combes, o bien, pues eso, una orientación más técnica, eso sin hablar ya de apropiaciones o usos libres, ¿no?, como en el caso de Deleuze, Stiller y demás. Pero bueno, tampoco me quiero meter en eso. Al final, lo que propongo, ¿no?, con el ejercicio ¿no?, que hago en el libro, ¿no?, es básicamente que en realidad el tema es uno, que es básicamente la individuación, y que de alguna manera, pues eso, el modo de existencia de los objetos técnicos es una continuación de la individuación, y que de alguna manera, donde la individuación lo deja digamos, en la individualización psíquica, individuación colectiva, el modo de existencia de los objetos técnicos lo retoma desde el lado de la individualización técnica, que sería, digamos, complementaria, un poco, pues eso, a modo de el aspecto subjetivo y objetivo de un proceso unitario, que sería el de la individuación vital, ¿no?, o biológica. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Hay esa continuidad entre los dos libros, ¿no? Y de alguna manera lo que se despliega en esa continuidad, bajo el tema de la individuación, que es un único tema, es pues eso, el avance o la marcha de un programa que sería la axiomatización de la odontogénesis. Ahí ya estoy planteando algo que se va, digamos, totalmente de lo que sería, digamos, el consenso o como se ha solido leer, la cuestión de la axiomática, ¿no?, de la ontogénesis en Simondon, por los comentaristas, ¿no?, hasta el momento, que ha sido, pues, básicamente, bueno, como la mención propiamente es marginal dentro del texto, porque Simondon no dice, no, aquí lo que estoy haciendo es una axiomatización, sino que aparece es un comentario, digamos, de soslayo, y de alguna manera, como at face value, por decirlo de alguna manera, viene a decir algo así como, bueno, esto queda para después, para cuando ya se haya acabado la individuación, cuando ya esté escrito el libro, pues igual después hay que hacer, ¿no?, la axiomatización, ¿no? Igual viene después la axiomática. Y dice que algo así, pues igual, pues sería incluso una tarea imposible, ¿no? Pues bueno, en general los comentaristas pues se han aferrado un poco a eso, ¿no? Un poco a que el texto da a entender que la axiomatización no está en el propio texto, para hacer, digamos, una lectura, pues bueno, pues poco fecunda del asunto, porque efectivamente pues se despacha y ya está. Es decir, bueno, pues vale, pues la axiomática igual es imposible y no está aquí. Y bueno, sí, básicamente es eso. Con eso ya, o sea, ahí tendríamos un poco pues la diana, ¿no?, que no ha sido visible pues hasta que se ha dado con ella, ¿no? Y bueno, a la luz de eso, pues lo que se ofrece en el libro es una interpretación unitaria e inédita, ¿no?, del pensamiento de Simondon, y lo que se intentaría mostrar es un poco, pues eso, pues cuál es el hilo conductor, cuál es la contextura de la relación, que al final es la categoría, digamos, central del pensamiento de Simondon, siguiendo un poco pues sus razonamientos analógicos de una ontología regional a otra, o de un dominio o régimen de la individuación a otro, ¿no?
y bueno, por eso vuelvo digamos, a tener pues eso, otra hot take o comentario, pues bueno, un poco controvertido, supongo, que es básicamente en Simondon como que ha habido siempre al menos hasta ahora, es el lugar común de que el paradigma elemental era la cristalización, porque la cristalización, pues bueno, pues aparece, o sea, aparece casi al principio de la individuación, que sería, digamos, el libro más dedicado a la metafísica y a la epistemología, y luego, bueno, luego va apareciendo, pero sobre todo creo que se da más importancia por el hecho de que sea el libro dedicado a la metafísica y a la epistemología y no al de los objetos técnicos, pero realmente por la relación que se da en Simondon entre la reflexión filosófica y digamos ese empleo de los paradigmas, como que tiene, o sea, más allá de que el propio texto da además muestras de ello, ¿no? de que, bueno, al menos a mi juicio sería la interpretación correcta, tiene sentido ir a buscar el paradigma bueno, lo que sería el paradigma elemental o el primer paradigma de Simondon, justamente al libro en el que está hablando pues de diferentes dispositivos, diferentes digamos, tecnologías, esquemas técnicos, etcétera. Aunque luego está, por otro lado, esto es algo ya que estableció, o sea, que indicó ya Baptiste Morisot, que es que el propio hecho de la cristalización de la que habla Simondon es ya en sí mismo pues una operación de cristalización técnica, porque es algo que hace el cristalógrafo para hacer para hacer una síntesis. Entonces no sería así más la operación de cristalización que se daría en la naturaleza. Por tanto, todo ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo decirlo? De elaboración ontológica está siempre marcado por, hay que ir a buscar pues cómo son las operaciones, cómo serían las operaciones técnicas. En cualquier caso, bueno, se parte de ahí, ¿no? Y se intenta leer un poco el resto del texto, recuperando lo que sería la noción de campo de forma a partir de, pues, bueno, de ciertos usos que hace de la noción de fase, que un poco también se distancia, ¿no? De las lecturas que se suelen hacer en clave termodinámica. Bueno, en fin, el libro en ese aspecto es todo una hot take, por decirlo así en términos así de Twitter, ¿no? Pero sí, básicamente eso, ¿no? O sea, hay como determinados lugares comunes que el libro pone en cuestión, ¿no? Dentro de lo que sería pues la interpretación o el comentario de la filosofía de Simondon, y bueno, básicamente lo que hace es llevar hasta sus últimas consecuencias esta línea, ¿no? Y plantear que el propio ejercicio, ¿no? De la axiomatización está sostenido por un hilo conductor que sería el del campo de forma o campo morfogenético, que sería el sostén metafísico de la operación por un lado y el fundamento de la analogía, solucionando así por otro lado otro problema que se ha señalado, ¿no? en la filosofía de Simondon, que era el problema de la analogía, porque en fin, de dónde sale de dónde sale el paradigma elemental. Bueno, en el caso de los comentaristas pues bregaban un poco con el tema de la cristalización, ¿no? Bueno, pues si es por analogía a la cristalización, ¿cuál es la analogía de la cristalización? En fin, me parece que con eso queda un poco digamos resuelto, porque el propio ejercicio que hace Simondon es como de cierta circularidad funcional, ¿no? Y bueno, en ese sentido es autojustificativo sin ser autorreferencial, que decía, ¿no? Pues es una filosofía pues abierta al mundo, por decirlo de alguna manera. Y esto sería pues un poco lo que he hecho en el libro, que es un libro de metafísica y epistemología,
en cierto sentido a mí, o sea, bueno, al menos la tesis también acababa así. Pues este libro es como un remaster, ¿no? de la tesis. No quería que bueno, que uno estuviera leyendo por lo que se estaba haciendo allí y uno se quedase atrapado, por decirlo de alguna manera, pues en la maraña, ¿no? de nociones y conceptos, ¿no? que se habían desplegado, y un poco las conclusiones acaban haciendo o marcando una cierta orientación política, ¿no? del pensamiento de Simondon, que en mi caso un poco el aporte es señalar de alguna manera qué implicaciones puede tener, o sea, qué implicaciones políticas puede tener su teoría de la información para nuestra concepción de la tecnología y, bueno, digamos, la relación entre lo que Stigler llama, ¿no? Tecnogénesis o desarrollo de las técnicas, y sociogénesis, que es básicamente pues eso, la formación de los in-groups y out-groups, las dinámicas de grupo, etcétera, que básicamente pues eso se acaban, digamos, o cristalizarían de alguna manera en eso, pues en lo que sería la relación entre la educación, porque no deja de ser, o sea, aunque igual pues eso no está marcadamente en sus tesis, o sea, no está tan marcado en sus tesis. La filosofía de Simondon tiene pues toda una orientación pedagógica, por decirlo de alguna manera. Entonces, decía pues que queda fijado o queda, bueno, se cristaliza en la relación entre la educación y el desarrollo de una cultura técnica a la que acompañe, digamos, una política industrial adecuada, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso, aunque el libro, pues eso, es fundamentalmente un libro de metafísica y epistemología, pues me parece que es importante apuntar a ese lugar, básicamente porque me parece que es ese lugar el que hace que sea un autor fecundo, digamos, para el pensamiento contemporáneo, y el que de alguna manera ha sido pues lo que han adoptado pues eso, Bernard Stiegler y bueno, y ahora pues Yu Hui, por hacer un poco un linaje así rápido, ¿no? Y bueno, básicamente casi es a mí me gusta tratarlo un poco desde la perspectiva del pesimismo, es un poco barras para casa, pero bueno, pero es eso, ¿no? O sea, es casi un problema epocal, ¿no? Un problema de subjetivación y de desubjetivación, o de desindividuación colectiva, ¿no? Que es algo que señala Stigler, pero me parece que está o sea, con otras categorías, está en otros autores. Yo que sé, Zizek, ahora cuando estaba hablando del pesimismo estratégico, hace no tanto que salió el librito este de Bifo, de Desertamos, bueno, en realidad toda la propia línea de Bifo, que ha ido un poco en la línea de sacar de los goznes, ¿no? O sacar cierto, digamos, rendimiento o político a todo el tema, digamos, de la depresión y demás. Me parece que todo esto está relacionado un poco con la cuestión de nuestra concepción de la tecnología, no en un sentido ya estrictamente teórico, sino propiamente de cómo se construyen las tecnologías, por aquello el problema de bueno, lo que rescatando la categoría de Marx, ¿no? Stigler habla, ¿no? Acerca de la alineación, ¿no? en los procesos, digamos, de exteriorización del conocimiento, ya sea pues en formas praxeológicas, teorías o tecnología en el sentido, digamos, más rano, o sea, más raso y llano de la palabra, ¿no? Entonces hay una cierta relación entre ese fenómeno, digamos,
no sé cómo decirlo, de agotamiento y la falta de continuidad vital a la que apunta en general pues el desarrollo tecnológico que hemos estado viviendo pues bueno, del siglo XX para acá, y que ahora, por ejemplo, vemos muchísimo más claro desde los dominios o no sé cómo decirlo, desde la esfera, digamos, de tanto de la creación literaria, ¿no?, como bueno, la artística en general, con las inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, en lugar de seguir la idea esta, ¿no?, de información como proceso, como algo hasta cierto punto inflacionario que se va enriqueciendo, no deja de ser tecnologías que lo que hacen es apresar ciertas correlaciones de nuestros procesos de información o de individuación y, bueno, básicamente pues eso, despojarnos de ese proceso. O sea, lo que Stigler, pues, como estaba diciendo antes, ¿no?, habla en términos de desindividuación colectiva. Entonces, eso, me parece que Simondon pues plantea una arista que normalmente no se suele contemplar digamos, en este tipo de llamadas a digamos, politizar la depresión o el agotamiento, etcétera, que es justamente pues el de cómo está afectando o cómo afecta la tecnología a ese agotamiento, y por otro lado cómo podría revertirse con la construcción, ¿no?, de otro tipo de tecnologías, ¿no? Y bueno, eso básicamente, claro. Y luego entramos en si podría haber una... O sea, luego igual nos podemos poner pesimistas, ¿no? Creo que es un poco la deriva que había tomado igual Stigler ya más de cara al final, que no sé, se puede llamar quizá poco apocalíptica, no lo sé, en fin. A ver, razones no le faltan. Tampoco es que se pueda decir, tampoco es que se pueda sentar cátedra, ¿no?, sobre estos temas, no es que se pueda decir algo definitivo. Pero bueno, razones no le faltan. En cualquier caso, la idea está, ¿no?, de que igual ya estamos en un punto en que el proceso ya es demasiado complejo, demasiado complejo, y igual ya no hay ni siquiera tiempo para virar o bifurcar. En ese sentido, pues lo que encontraríamos en Simondon, dado que, bueno, qué cojones, o sea, perdón, que puede prometer una filosofía, bueno, con mucho, pues, un cierto buconismo, una utopía o un utopismo, más bien, poco más. Pues eso, una cierta líneas de fuga, es lo único que puede, en todo caso, prometer una filosofía. Y bueno, eso, básicamente el plantear la posibilidad de un cierto, digamos, entre comillas, retrofuturismo, que de alguna manera se alejaría tanto del miedo y la nostalgia como de la idolatría o la fascinación un poco futurista, ¿no? Y creo que eso sería básicamente el planteamiento y un poco pues las implicaciones que al menos yo he intentado expresar o comunicar, ¿no?, con el libro. Bueno, pues gracias, Luis, por tu introducción, que es muy rica y provocativa, creo, y agradezco a la librería Tomiris, ¿no?, por brindarnos este espacio de discusión, bueno, tan interesante, y al que agradezco mucho porque Simondon es un autor que me ha acompañado, bueno, desde, ¿no?, que lo escuché por primera vez con Hernández, justamente, donde estaba Miguel Penas, Andrea Soto también, que, bueno, hicimos este grupo, Ricardo, de lectores de Simondon. Yo creo que tu libro Campos de Forma pues no solo ilumina, ¿no?, el pensamiento de Simondon, sino que también ofrece un lugar crucial, ¿no?, para triturarlo, como tú has dicho, ¿no? Es
es un buen libro si vienes ya ¿no? de toda una línea de trabajo simondoniana para trabajar muchos de sus aspectos cruciales y para poder debatir también temas contemporáneos urgentes, que es un poco lo que intentaré hacer. No ahora coger Simondon y sacarlo de su zona de confort, que creo que él ya lo hace, ¿no? De coger esquemas que están fijados en un lugar y hacer este tipo de comunicación que no se hace, ¿no? Entre diferentes niveles. Yo creo que en tu libro ofreces una mirada muy profunda a la filosofía simondoniana, ¿no? y abordas pues, temas fundamentales de su pensamiento. Yo creo que una de las cosas cruciales es que llegas pues, al corazón, ¿no? o los corazones, digamos, de la ontología simondoniana, que es la cuestión de la ontogénesis, ¿no? y su axiomatización, como dices, y también la cuestión de la relación en su filosofía, que también es, yo creo que, dos de los temas fundamentales. Luego, mientras leía tu libro, no me iba rondando una pregunta a la cabeza, y es ¿por qué, no? ¿Por qué es importante seguir haciendo ontología hoy en día, ¿no? Y cuál es su relevancia, ¿no? Y en un mundo, ¿no? que está todo tan orientado a lo aplicado, a lo producir, ¿no? ¿Y por qué este tipo de ejercicio especulativo? Aunque, como tú has dicho, lo de Simondon no es un tipo de especulación cerrada, sino es especulación abierta, ¿no? al mundo. Y como también has comentado y comentas en tu libro, ¿no? Recientemente pues, ha habido un resurgimiento del pensamiento simondoniano. Y muchos de nosotros pues, estamos revisitando su obra, ¿no? para repensar diferentes problemáticas. Y creo que esto pues, no es una casualidad, ¿no? que estemos volviendo a todo el pensamiento simondoniano. Creo que la filosofía de Simondon es particularmente relevante hoy porque nos proporciona justamente una ontología radical de la relación, ¿no? Esencial para comprender y abordar muchas de las crisis contemporáneas, como bien has apuntado, ¿no? Hoy en día, ¿no? Nos encontramos en un mundo donde las relaciones entre tecnología, naturaleza y humano, ¿no? que dices ¿no? que recogiendo el término que propones en tu libro, pues se vuelven cada vez más complejas, entrelazadas, y creo que es importante tener un marco que contemple estas interacciones pues, de manera crítica. Y además creo que es necesario preguntarnos por qué esta actualización ¿no? es pertinente hoy en día. Al leer tu libro pues, me surgieron varias preguntas que apuntan a la manera en que Simondon puede ser actualizado para abordar pues estas críticas, estas crisis, ¿no? de contemporáneas. Y aunque creo que hay muchísimas, por ejemplo, ahora mencionabas esta de la educación, que es una que no la contemplaré, pero que sí que creo que es súper importante. Me he centrado en dos que creo que tienen especial importancia, ¿vale? Y las plantearé a partir del concepto de indeterminación, que bueno, es también un aspecto que a mí me ha generado mucho interés últimamente. La indeterminación creo que es un concepto pivotal, ¿no? que pivota en la obra de Simondon. Y luego ahora, ¿no? la última parte de tu presentación hablabas esto, ¿no? De las narrativas apocalípticas que abundan hoy en día, ¿no? Donde la noción esta determinista pues parecen dominar, ¿no? Y estas narrativas colapsistas, y yo creo que pesimistas, que también abundan en los discursos de la ultraderecha. Luego,
yo creo que es imperativo, ¿no? Recuperar un pensamiento de la indeterminación como posibilidad de acción política y no en estos términos pesimistas y sobre todo colapsistas, ¿no? De todo se irá a la mierda, vaya, para decirlo en plata, ¿no? Puede, no sé. Bueno, yo abro esta posibilidad, ¿no? Ahí la posibilidad de recuperar, ¿no? la idea de indeterminación para pensar la acción política, ¿no? Delante de estas crisis y pensar la crisis no como una cuestión definitiva, sino como una abertura. Yo creo que Simondon, como, ¿no? Cogiendo esta perspectiva de la ontogénesis, nos ofrece una perspectiva de la génesis que no tiene un fundamento fijo, ¿no? Sino que es un proceso de creación radical, continuo y abierto. Yo creo que esta visión, por ejemplo, tiene se vuelve muy relevante frente a la crisis climática, ¿no? Donde, bueno, abundan estos discursos colapsistas que sin negar, ¿no? la realidad científica pues bueno, que quizás deberían ser contestadas si queremos no afrontar este tipo de problemáticas. Todas las críticas al antropoceno, ¿no? Han mostrado que esta no es solo una época marcada por la intervención humana, sino por la necesidad de reconfigurar nuestra relación con el entorno de una manera más profunda y menos antropocénica. Luego, Simondon yo creo que problematiza esta relación entre individuo y entorno, ¿no? Y su filosofía nos permite entender esta crisis ecológica, medioambiental, no como un simple punto de inflexión, sino como un proceso de transformación que requiere una comprensión más rica y plural de las ecologías, ¿no? De las relaciones específicas y sus temporalidades. La filosofía de la naturaleza de Simondon, como decías, ¿no? Que es una de las que se ha recuperado pues últimamente, con su rechazo al hilemorfismo aristotélico y todas las nociones teleológicas, ¿no? que derivan de ella, y su énfasis en la individuación como proceso, ¿no? ¿no? Rechaza esta idea de individuo cerrado, individuo como producto. Yo creo que nos ofrece una serie de herramientas para pensar justamente en términos de procesos y relaciones en lugar de entidades fijas y consumadas. Yo creo que toda esta perspectiva, ¿no? Ontogenética es crucial para enfrentar estos desafíos del fin del mundo, ¿no? De estos que comentaba antes, estas perspectivas colapsistas. En el que ¿no? las crisis, ¿no? sean vistas como oportunidades también para reconfigurar nuestras condiciones materiales de existencia de la especie humana, ¿no? Y la segunda problema que quería abrir es la cuestión que va muy conectado a esta primera, es la cuestión de la imaginación política, ¿no? que es también otro concepto central en Simondon, aunque no los trata en estos dos libros, sino en una de estas conferencias o cursos, ¿no? Sí, que se llama de Imaginación e Invención, ¿no? Es donde trabaja más el concepto de imaginación, pero bueno, también es muy interesante porque es esto, ¿no? Que trata la imaginación no como algo puramente individual o colectivo, sino en medio, ¿no? La imaginación en la teoría de Simondon es un proceso dinámico que interactúa con un medio asociado, abriendo pues nuevas potencialidades y formas de relación. Luego, en estos tiempos de crisis en los que nos encontramos, yo creo que la imaginación no es como se convierte esto en una operación vital para la invención y sobre todo la adaptación a estos momentos de cambio. Y en todo esto, pues Simondon nos muestra que justamente la indeterminación no es una limitación,
¿no? Sino que es una fuerza productiva que permite la creatividad y la innovación. Luego, cuando estas estructuras existentes, ¿no? en las que nos encontramos hoy en día, como pueden ser, yo que sé, sistemas como el capitalismo, pues no pueden resolver estas tensiones, ¿no? que han aparecido, como es el calentamiento global. Claro, la imaginación política aquí yo creo que juega una función crucial, ¿no? en poder visualizar y construir nuevas posibilidades, más allá de estas ideas, ¿no? del fin del mundo. Claro, luego la crisis, ya aquí yo creo que aparecen nuevas dimensiones de la crisis, que no es tanto sin negar que haya, ¿no? estos problemas, no aparece tanto como una amenaza, sino como una oportunidad de creación de nuevas formas de ser, ¿no? de nuevas formas ontológicas y de conocer y epistemológicas. No, luego, estas reflexiones sobre la indeterminación y la imaginación política creo que nos llevan a cuestionar cómo podemos aplicar la filosofía de Simondon a estas problemáticas contemporáneas, que ya digo que a mí me preocupa mucho es la crisis climática y bueno, la cuestión de la imaginación política, pero podríamos hablar de las IA, ¿no? de las nuevas inteligencias artificiales, del problema de la educación, que también al es... Final la relación, quiero decir, al final son muchos temas relacionados íntimamente, porque incluso tienes todo el tema, ¿no? de la dimensión material de la inteligencia artificial y todo lo que está suponiendo, pues, digamos, a nivel de consumo energético o contaminación, o sea que al final tiras de un hilo y salen 20 cosas. Pero bueno, ¿no? La idea es esto, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar el pensamiento de Simondon para abordar estas crisis, ¿no? ecológicas, sociales, a las cuales nos enfrentamos hoy? ¿Y qué papel juega la indeterminación en la configuración de un futuro, ¿no? Esta idea yo creo que juega un papel fundamental de deshacernos esta visión teleológica de la temporalidad, ¿no? para dejar también de plantearnos el futuro como un producto y incluirlo en esta idea de proceso. Y más específicamente, cómo puede la ontología de la relación simondoniana ayudarnos a reimaginar, ¿no? nuestras prácticas políticas y tecnológicas delante de todos estos retos, ¿no? que plantea pues, las crisis varias en las que nos encontramos. Bueno, en todo caso, ya para acabar de cerrar mis preguntas o para abrir el debate, ¿no? Creo que es muy interesante tu libro, ¿no? para poder abordar la filosofía simondoniana en la actualidad y nos desafía a explorar cómo su filosofía puede informarnos sobre la posibilidad de posicionarnos o continuar con el problema, ¿no? Como diría Donna Haraway, frente a estas crisis contemporáneas, ¿no? destacando la ontología de esta ontología de la relación. Y yo creo que esto, ¿no? que la indeterminación y la imaginación no son meras abstracciones o especulaciones, sino que son operaciones vitales, como decías, para la transformación y la supervivencia en un mundo cada vez más complejo, como comentabas ya al final de la presentación, e incierto, ¿no? Y bueno, ya está, ahí con aquí acabo, y muchas gracias por invitarme y para brindarme la oportunidad de seguir, ¿no? continuar con Simondon, que me ha acompañado desde hace muchos años. Bueno, pues nada, no sé. Bueno, yo me he apuntado un par de cosas igual para hacerte réplica, pero si queréis podéis algo así, igual pilla algo, podéis preguntar algo si queréis.
si no, o si no, no. Sí, perdón. Comenzamos a la vez. Sí, seguro. No, simplemente gracias a los dos. Ahora que, como siempre, escuchar de presentar el libro pues es un gusto. Y responder mis pequeñas dudas que se me aparecen. Quería que explicaras un poco más la noción de Simondón de metafilosofía. ¿Cómo entiendes tú que Simondón puede aportar una metafilosofía? Que también estuvimos hablando en su día, que es algo que también intenta hacer Deleuze, pero de otra forma totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo Simondón de alguna forma atajaría este tipo de...? También hablamos de la cuestión de que Simondón tiene un pensamiento paradigmático y que la operación es el paradigma, si mal no me acuerdo. Sí. Y que bueno, que es una serie de conceptos para ir dando. A ver, yo diría que claro, la distinción en cierto sentido la introduzco yo entre digamos lo que sería la filosofía de Simondón y su metafilosofía, pero bueno, tiene sentido hacerla, que es básicamente pues eso, ¿no? En fin, qué es lo que dice él sobre el pensamiento filosófico y pues lo aplicamos a su propio pensamiento filosófico. O sea, al final es casi una cuestión, digamos, recursiva. No es que él dé una definición sobre cómo tiene que ser la metafilosofía, sino que pues lo que hago es usar su filosofía como metafilosofía. Entonces no es una idea un poco como la de que discutíamos en relación al metamodernismo, ¿no? Que es como pues ¿cómo decirlo? Una filosofía que pretende ser una filosofía de filosofías o un paradigma, pero en sentido kuhniano, que es normalmente pues el foco que siempre suele ser más necesario de diferenciación y distinción con el caso de Simondón, que es que, claro, de forma, digamos así, un poco simplista, dado que también tiene otras acepciones, ¿no? Sentidos dentro del pensamiento kuhniano. Lo que él plantea es algo que podríamos traducir, los paradigmas en Kuhn se podrían traducir por cosmovisiones, o si se quiere usar el término técnico que lo usa, pues matrices disciplinares, ¿vale? Entonces, claro, eso ya es como todo un conjunto de categorías y postulados, o sea, es decir, es al menos una teoría mínima que tú te estás llevando pues a lo que sea. En cambio en Simondón realmente el paradigma es simplemente pues eso, pues si hablamos de, pongamos el tonor, ¿no? Pues hablaríamos del esquema de funcionamiento del tonor y no, o sea, no es de hecho la propia noción clásica de paradigma en filosofía, que es modelo y no cosmovisión. Claro, quieras o no, pues el término paradigma pues ya ha sido totalmente secuestrado en el lenguaje y pues ya obviamente pues yo qué sé, creo que me parecía haber leído por ahí un periódico, ¿no? Hablaba, cambio de paradigma, no sé qué. Digo, bueno, pues no, pues cambio de paradigma. Pero eso, básicamente. Y era lo que discutíamos un poco con Storm, ¿no? En relación al metamodernismo, que a mí pues eso es algo que o sea, una filosofía de filosofías o una teoría de teorías, o como lo queramos llamar, es algo que me chirría. O sea, desde luego es algo que no es nada simultáneo. No sé si eso responde a tu pregunta realmente. Gracias. Yo quería darte las gracias también, primero porque no solamente abordar Simondón es un gran paso, y lástima no conocer el círculo de lectores simondonianos, pues me hubiera metido al club también.
Bueno, yo no estuve, si te sirve de consuelo. Pero es como somos una individualidad colectiva, pues Sí, claro, ya se va se va en un incorporando. proceso que no se acaba. A mí lo que me ha sorprendido al ir leyendo fragmentadamente, no lo he leído de forma completa, pero sí fragmentadamente y en puntos muy importantes de tu libro, tu tesis, es la conexión, la sinergia descriptiva que tienes con la forma que tengo de, no sé si de escribir también, pero sí de pensar, ¿no? De tener esa interrelación entre los conceptos y sobre todo lo que me ayuda este libro es también a poner la tilde en el punto, en la zona correcta, ¿no? El concepto de gradiente y todo. Me parece fundamental porque le da la aplicatividad concreta a la técnica. Entonces, tu propio trabajo es fruto de una técnica sobre la técnica, ¿no? Que es lo que yo he entendido a nivel metafilosófico, ¿no? En este punto donde tú has aplicado tu propia filosofía con respecto a Simondón y has realizado esa técnica que permite dejar de forma cristalina determinados puntos que no lo son, sobre todo si no eres biólogo o ingeniero o tal, ¿no? A mí me llama mucho la atención haber recogido en su momento a Simondón para determinados aspectos de estudios del campo de la semiótica y de la biosemiótica, o sea, dentro del campo de lo que sería la semiótica de la cultura y las semiosferas de Lotman, por un lado, y las ideas simondonianas, ¿no? Que individúa estas semiosferas, y por otro lado el tema de la individuación en tanto y preindividuación, en tanto que nos es útil para leer, para tener una lectura diferente, por ejemplo, aspectos tan actuales como ha sido el tema del COVID, ¿vale? O sea, los procesos de preindividuación que existen a través de los contagios, de las creaciones de los gradientes de población, donde se miden esos contagios y tal, la propia individuación deja es como un álgebra, por decirlo, ¿no? un aspecto algebraico, ¿no? o matricial, ¿no? No sabría cómo explicarlo bien, pero sobre todo como se liga con los procesos, se liga tanto a Whitehead, se liga a tantos filósofos del proceso, evidentemente, Guattari. La idea es que a mí me ha sido útil en biosemiótica, lo que te digo, tanto por el tema del COVID como para entender que es un ser humano, ¿vale? Poniendo, por ejemplo, la microbiota, el holobionte, como un problema de identificación, no solamente biológica, sino metafísica, de la biología en este aspecto. ¿Y quién soy yo, ¿no? A la hora de tomar una decisión? Si la tomo yo, la toman los bichos que tengo en el intestino, que me están diciendo, tómate esta mus que está divina, ¿no? Esa incapacidad de tener claro quién es el que se autodirige, ¿no? O sea, y en el proceso de individuación hay este punto, ese aspecto que, por un lado, escalar, ¿vale? Morfológico, ¿no? Y sus transformaciones, y otro vectorial, que está enfocado, que está dirigido, que tiene la liana detrás del bosque, ¿no? Y ese juego es muy rico para lo que has comentado ahora, es riquísimo. Nos da juego a plantearnos y recrearnos qué somos nosotros cuando hablamos de un ecosistema determinado, un hecho ecológico, los famosos planteamientos políticos del rewilding. Simondon está ahí.
¿entiendes? Igual que también está Wurzburg con el concepto de Umwelt, porque también conjuga. Yo al menos definí en mi tesis el concepto de Umwelt como campo sensitivo, interpretativo para el individuo. O sea, con el juego del entorno y lo que no puede percibir determinados órganos sensoriales, aquello está ahí, pero no forma parte de tu juego, ¿no? De vida. Y la individuación permite que se amplifique este Umwelt también, porque cuanto más comprensión tenemos de la individuación o preindividuación y sus incertidumbres, también juega de forma sincrónica el decrecimiento de la comprensión de nuestro entorno. Entonces, veo útil, por un lado es una caja de herramientas de pensamiento muy útil, la veo actual, en tanto de que permite que lecturas de la filosofía aplicadas a la ciencia, a la biología y a sistemas complejos tenga un discurso que pueda permitir tener otro punto de referencia para pensar lo que está sucediendo y por eso te quiero dar las gracias en este aspecto, ¿no? Porque en español hay digamos sobre estos temas, sí. Y más enfocado a la axionatización, ¿no? O sea, bueno. No sé qué decir. Yo, bueno, quisiera recoger un poco sobre los temas que has estado comentando, algunas notas que me parece que se pueden reconducir a lo que estabas hablando tú antes, ¿no? Respecto a lo de en Simondon hay una idea muy importante que es la de márgenes de indeterminación. Viene a decir bueno, aparte de la propia operación, pues el momento, digamos, los diferentes momentos de indeterminación. La noción de margen de indeterminación es algo que se usa para hablar del automatismo de las máquinas. Simondon viene a decir algo así como que en el proceso de concretización de un esquema técnico, en el fondo no se puede buscar un automata perfecto, es decir, que carezca de márgenes de indeterminación. Me parece que de alguna manera el cierre o la deriva que ha tenido la automatización, evidentemente esto es irnos muy de Simondon, en el sentido de que Simondon habla desde un momento en el que, digamos, nosotros tenemos nubarrones en el horizonte, ¿vale? y Simondon pues tenía pues algo un poco más, bueno, si no soleado, digamos que menos encapotado. Entonces, bueno, efectivamente aquí pues igual estamos hablando más desde Stigler que desde Simondon, pero bueno, esto, ¿no? El tema de la automatización ha ido justamente en ir hacia perfeccionarse y cerrar espacios, cerrar márgenes de indeterminación, y me parece que es un punto importante porque de alguna manera esto que comentabas, por ejemplo, de los niveles, de los diferentes niveles, bueno, podremos decir ontogenéticos, bueno, digamos, es importante porque suele pasar, por ejemplo, con, yo qué sé, supongamos, con el emergentismo, quiero decir, no con los que adoptamos el emergentismo, sino propiamente con los tratados, filósofos, científicos, que digamos que están en el origen, ¿no? de ese ahí sí que se puede hablar de, bueno, más que de paradigma, pues de escuela, ¿no? Es el hecho de que sí, bueno, se establecen niveles, pero tiene que haber comunicación entre los niveles. Es decir,
no solo basta el hecho de que efectivamente cada nivel, pues pongamos, se describe de formas diferentes y no se puede usar, pongamos, pues la descripción que se usa para hablar de la microfísica o la mecánica cuántica, que además ya, en fin, el punto en la historia en el que estamos, pues ya no estaríamos hablando ni de mecánica cuántica, estaríamos hablando de cromodinámica cuántica, pero bueno, sin entrar aquí en ese tipo de matices, Teoría de campos. es justamente pues eso, ¿no? Pues la idea de aprovechar justamente esos márgenes de indeterminación como comunicación de niveles. ¿Por qué rescato el tema de los niveles? Por lo que antes estabas hablando en relación al cambio climático. Claro, la acción política respecto pues bueno, o orientada no sé cómo decirlo, en fin, a una reversión de los efectos bueno, en fin, de lo que algunos han llamado capitaloceno, pero en fin, otros han llamado tecnoceno, perdón, antropoceno, capitaloceno, en fin, ha tenido 200.000 nombres. Pero bueno, la idea general creo que la idea general se recoge un poco. Entonces, esto, ¿no? Pues un poco la idea de la interacción de niveles, y en el caso de la acción política, pues bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para revertir pues los efectos, ¿no? de nuestro modelo productivo? De nuestro modelo productivo. Parten también de esos niveles, y no solo por la idea, ¿no? Digamos, de los sistemas del clima como un sistema caótico, en fin, no me quiero meter en eso tampoco. Pero sí, pues eso, en la medida en la que abre pues una puerta a la acción, sin que sea algo tampoco especialmente fácil, porque, claro, es cierto que digamos, las visiones así, digamos, más colapsistas o más apocalípticas, ¿no? En relación a ese tema, pues bueno, pues pecan, digamos, o caen en algunos puntos en la exageración o en sentar cátedra de cosas que, bueno, pues que pueden tener cierto margen de indeterminación o margen de maniobra. Sí que es cierto que realmente estamos metidos en un entramado de niveles, ya no solo, digamos, que podríamos llamar naturales, muchas comillas, sino propiamente, pues eso, culturales en relación a las instituciones que nosotros hemos creado, y que funcionan ellas mismas como dispositivos técnicos que nos, digamos, nos marcan o nos limitan ciertos pues eso, márgenes de acción. Y aunque puede que aunque puede que no tengan razón al exagerar, sí que también es cierto que bueno, en fin, es barrer para casa, pero no se puede ser tampoco demasiado optimista. Es simplemente lo que por donde quería ir, ¿no? Es aquello de, claro, sí, es una filosofía, ¿no? que se puede, o sea, tiene sentido que se esté volviendo a ella, y que obviamente pues ahora tenga más lectores que Simondon ahora tenga más lectores que los que tenía pues en los años 60, por nuestro momento, digamos, cultural, pero también por cómo ha ido el desarrollo de la automatización. Pero es eso, es decir, claro, tampoco podemos, el punto es que tampoco podemos recuperar a Simondon con las lentes, o sea, con las lentes del futuro de Simondon, porque efectivamente, digamos, la orientación o la proyección que tenía Simondon es eso, es de otro momento. Entonces, es eso, habría que tener un pie puesto. Habría que tener un pie puesto en, no sé si llamarlo extremos, pero vamos, un pie puesto en los dos extremos. Y es cierto, aunque abre la posibilidad de, o sea, aunque al menos nos ayuda a visualizar o imaginar pues una cierta vía, ¿no? de transformación de la realidad, en realidad la cosa está jodida, ¿no? O sea, es decir, realmente hay muchos impedimentos bajo la forma, pues, de dispositivos institucionales que nosotros hemos creado, y también, bueno, en fin, lo que es en general la política, ¿no? Como administración. Solo
Solo es un poco como para recalcarlo. Y luego, casi de puntos, el hecho de que el tema de la imaginación política es algo que está, efectivamente, pues eso, en todos los autores en los que está, o sea, que he mencionado antes, ¿no? Pues eso, en Bifo, en Zizek también, bueno, el propio Mark Fisher, o sea, quiero decir, todo el tema del realismo capitalista, pues no deja de ser, pues eso, pues señalar, o sea, parece, ¿no? Todo el mundo está apuntando en la misma dirección, ahora bien, o sea, quiero decir, el problema como que está claro. Entonces, bueno, Simondon puede ser, quizá, yo creo que en parte pasado por Stigler, más allá de, pues eso, de las derivas, digamos, de las últimas, más de las últimas obras. De alguna manera plantea pues una vía que puede ser pues una solución que no pasa simplemente por decir, bueno, tenemos que organizarnos, vale, bueno, bien, ¿y qué tenemos que organizar? ¿Qué tenemos que organizar exactamente? Me parece que pone bueno, en fin, es fructífero, puede ser fecundo para eso, en ese sentido. Sí, claro, yo planteaba el tema del pesimismo y del optimismo, porque justamente, bueno, por ejemplo, hoy en día, justamente aquí en España hay como este debate colapsistas, no colapsistas. Yo creo que hay un argumento muy interesante de los que critican el colapsismo, que es que el mismo colapsismo ya impide la acción política. Sí, es autoprofético. Claro, Sí. Por Sí, eso sí. digo que, claro, es importante no caer en un futurismo, en una utopía, porque no es esto. Tenemos un problema muy grave, no es negar la realidad, pero también y tampoco buscar soluciones, que esto es algo que Donna Haraway también plantea, ¿no? Porque ya estamos en un momento que revertir el cambio climático es muy complicado, o sea, ya hemos llegado a un punto pero claro, es esta tensión que yo creo que es muy compleja y por lo tanto es muy importante tener en cuenta aquí la imaginación política, como de eso, cómo seguimos, ¿no? Por eso citaba a Donna Haraway en este sentido, ¿no? Cómo seguimos en este problema. Claro, me interesa Simondon justamente por un poco como lo que decía Óscar, de dar importancia a la relación. ¿No? Las relaciones son constitutivas, ¿no? Y no es que como decir, hay un momento en tu libro que lo planteas, ¿no? Que Simondon plantea otro, y perdón por decir paradigma, ¿no? Pero no es que estemos en relación, sino que somos relación. Y aquí hay que reformular lo que es un individuo, ¿no? Y debemos pensarnos de forma distinta para poder situarnos en este problema. Es un poco la problemática que quería yo. Por eso yo creo interesante esto, todas las posibilidades que abre Simondon, sin que sean una solución en sí a todas estas crisis, pero que bueno, que luego siguen también las lecturas que ha hecho Stigler, Deleuze, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo creo que es el tema, digamos, de traer Simondon a la contemporaneidad. Es un poco eso. Y bueno, también un poco azuzar a todas estas, porque bueno, tienes los colapsistas por la parte bueno, o los negacionistas por el lado del cambio climático, pero bueno, luego tienes todas estas narrativas digamos de Silicon Valley, de corte sí, de fantásticas, de corte transhumanista, con los con los largoplacistas, con los del altruismo efectivo, bueno, en fin, los 200.000 tipos de aceleracionismo, que son un poco, pues, bueno, no dejan de ser, pues, diferentes variantes de cierto tipo de fascinación, futurista, en fin, bueno, no sé.
Simondon iría bien claramente porque de alguna manera destruye, digamos, este tipo de conceptualizaciones de la técnica tan, no sé cómo decirlo, teleológicas al final. Entonces, sí, claro, plantea, o sea, sirve para debatir en muchas cosas en las que nos hemos quedado atoradas, o sea, muchos de los problemas que se tiene contemporáneo, sin que obviamente pueda ofrecer, digamos, algún tipo de solución más allá de, bueno, en fin, hasta cierto punto, pues cosas que son muy generales, que es el hecho de, bueno, si se quiere cambiar la relación que tenemos, o sea, vamos, la constitución psíquica y colectiva, ¿no?, de los individuos, hay que cambiar pues lo que está acompañando o complementario a ese campo de relaciones, que siempre pues está mediado por la técnica. Entonces, bueno, pues hay que ir a cambiar la técnica. O sea, creo que es digamos, es la arista que normalmente pues no se suele visualizar en todas estas, digamos, elaboraciones de filosofía política. Creo que es quizá el aspecto más igual más relevante para la contemporaneidad. No sé. Sí, ¿puedes hacer un resumen de la relación? Parece una petición a ChatGPT. Llega el sonido, ¿no? Sí, Supongo bueno, que sí, gritar un llega. poco, No, pero llega. alzad la voz. Se ve el potenciómetro. Gracias también. Muy bien. No, era preguntarte sobre la implicación de la alquimia en el trabajo sobre la técnica y cómo ves tú si esta implicación, digamos, es extrapolable a la actualidad o forma parte solamente de una foto, un matón del momento histórico. No sabría, o sea, no tengo claro, tendría que desarrollarlo un poco más o investigar quizá un poco más el tipo de relación que guarda, digamos, Simondon, ¿no?, con todo lo que hablamos en la primera presentación, ¿no?, sobre el tema del hermetismo y demás. Efectivamente hay cierta recuperación del hermetismo y él hace como una cierta periodización, digamos, de los diferentes hermetismos en relación con los momentos históricos de la técnica. Pero, claro, él, digamos que el tema de la alquimia sería pues equiparable pues o sea, el hermetismo que hace ya es un hermetismo de un momento cibernético. Entonces, si tuviésemos que leer, digamos, entre líneas, porque, como digo, pues no se elabora más, igual lo que tendríamos es una especie de, pues eso, un pensamiento, digamos, religioso de las técnicas. O sea, ahí es donde entraría, me parece, el tema de la alquimia. Aunque es cierto que hay algunas menciones más en algunos otros textos que son más un poco con cierto guiño a Jung y, o sea, obviamente, yo qué sé, o sea, muchos de los autores de la época están influenciados por Mircea Eliade, entonces, quiero decir, la visión de Bachelard, sobre todo, sí. Yo creo que también es influyente en ese aspecto. Bueno, pero porque Bachelard es un junguiano. Vamos. El espíritu científico, sí, claro. Quiero decir, claro, bueno, y él mismo también tiene ese aspecto, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, vamos, esas dos caras, ¿no? Por un lado, pues su pensamiento de lo que sería el espíritu científico, y por un lado, pues todos los trabajos que son
el psicoanálisis de, Ah, sí. y el propio Simondon tira digamos a recuperar una cierta idea con la idea esta, ¿no? del psicoanálisis de los objetos técnicos, que en cierto modo pues tiene sus pequeños destellos, ¿no? en el modo de existencia de los objetos técnicos. A mí me parece que lo que sería necesario en esa línea, y de hecho es algo que lo que más o menos creo que pues estoy empezando, he ido investigando, o al menos he ido elaborando algunas cosas en artículos que han salido, o sea, que he ido publicando después, ¿no? de la tesis, es el hecho de que efectivamente pues aquí falta un tercer libro que sería el modo de existencia, ¿no? de los sujetos religiosos, o sea, lo de religioso en un sentido amplio, o sea, quiero decir que nos entendemos todos aquí, ¿no? Pero ese sería, digamos, el tercer libro que me faltaría ahí. Y igual, pues yo qué sé, pues igual le toca escribirlo a alguien. A alguien. No digo que me toque escribirlo a mí, pero le toca escribirlo a alguien. Y bueno, sí, no sé. No sé si eso responde... Sí, más o menos. Bueno, y la extrapolación, ¿no? El concepto de transmutación como un factor de cambio. Bueno, pero ahí podrías hacer aquello de convertirlo, o sea, cuando él habla de la ciencia, ¿no? de los intercambios, toda la teoría de los intercambios, o sea, bueno, al final, ¿de qué está hablando? Pues de la transmutación entre operación, energía y estructura, que no deja de ser aquello de el esquema, un esquema tripartito. Si es que al final el hermetismo está ahí, aunque no se, o sea, se explicite más o menos, pero está ahí, digamos. Se ha de comprender mejor. Pues no sé, si vosotros no tenéis ninguna otra pregunta, yo por mi parte lo... Bueno, no sé hasta qué hora tenemos. Supongo que hasta las 2, pero no hace falta. Podemos ser gente civil. ¿Tienes una pregunta? Pero... Oh, no. No, es básicamente es para responderla más tarde. Vale. Porque es como muy, creo que es muy densa como para intentar hacer un resumen a lo ChatGPT y ahora no. Bueno, ahora se conecta a internet, ¿eh? Ahora igual si le preguntas algo sobre campos de forma, igual te dice algo. Así que, según lo que está diciendo. No, bueno, es simplemente el uso que antes decías que había que cambiar la técnica, por decir una forma, para poder imprimir ciertos cambios sociales o de dirección de política, ¿no? Claro, a mí lo que me suele confundir muchas veces que leo técnica y automáticamente me viene a la cabeza la palabra tecnología. Y creo que por técnicas también se refiere también a órdenes de discurso, órdenes narrativos, órdenes imaginativos, ¿no? Incluso la forma en la cual se presentan o la cual se hace explícito lo implícito, ¿no? Que eso también es una puede... ¿Te está saliendo la vena heideggeriana o qué? Un poquito sí. Entonces, sí, por eso, no sé, para hacer una distinción, ¿no? Porque usualmente cuando se habla de técnica, uno viene también en la cabeza Yukhui y entonces empieza a pensar en tecnologías y entonces el término de técnica se queda como totalmente ajeno a la tecné o a, ¿sabes? Entonces, creo que eso habría que como puntualizarlo un poco. A ver, es cierto que, claro, aquí, pues, quieras o no, pues, haciendo una presentación, tomas los términos, o sea, vamos, quiero decir, hasta ahora pues los he estado usando como sinónimos. Simondon tiene una concepción muy concreta del término tecnología, que es básicamente, pues eso, pues mecanología o el estudio de, en fin, podríamos decir, teoría de las máquinas, por decirlo de alguna manera. Eso sería la tecnología. Lo que pasa es que, claro, el uso cotidiano, que se suele hacer la palabra, ahí es aquello, bueno, es un poco como con los paradigmas. O sea, hay palabras que ya han sido pues secuestradas y entonces tienes que lidiar con el significado que suelen tener para la gente. Y claro, normalmente tecnología pues sirve tanto para hablar, pues eso, de
una categoría muy amplia de tecnologías, o para hablar de dispositivos concretos. Y claro, ahí la ambivalencia... Claro, la técnica... la técnica, claro, sería... Claro, la tecnología sería como un segundo momento, porque es teoría de las máquinas. Entonces, la técnica implica... obviamente, pues las operaciones que se hacen, bueno, y no necesariamente para hacer máquinas, pero podrían ser, pues, procedimientos praxeológicos. Es decir, la técnica, pues yo qué sé, la técnica puede ser un método de actuación en el teatro, eso es una técnica igual, o para, yo qué sé, o para pintar o lo que sea. Es decir, que sí que es cierto que es como cuando se habla de tecnología, pues lo primero lo que piensas es un ordenador, supongamos, pero tecnología es, yo qué sé, pues una cerilla para encender fuego, eso es tecnología igual. O sea, quiero decir, en el sentido, digamos, eso, digamos, más burdo del término. Pero de esto hablaba Simondon cuando decía que en general, pues en toda la historia, pues había como un poco dos categorías, que es la de las técnicas mayores y las técnicas menores. Y las técnicas mayores eran algo así como las técnicas privilegiadas, en las que todo el mundo pensaba cuando pensaba en lo técnico, y las técnicas menores era pues eso, toda una serie de cosas que efectivamente son técnicas igual, pero no están tan prestigiadas. Sí, lo tenemos en cuenta, es la última pregunta. Pues eso, o sea, él plantea esto, y a ver, es cierto, efectivamente hay cosas que olvidamos. Bueno, los propios discursos son en ese aspecto, pues eso, dispositivos técnicos también. Bueno, hay una ustedes están sacando la escoba. La técnica de echarnos. Que hay una idea que se plantea que es justamente en el modo en el que se narra el presente, o se narra precisamente... Bueno, hay un libro que va a salir dentro de poco, que es el 9 de julio que sale, que es El capitalismo, una historia de horror, ¿no? Que utiliza precisamente el gótico marxista, ¿no? Y todo este tipo de películas de terror, de horror, ¿no? Como de alguna forma representar los términos de alienación, los términos de enajenación, precariedad, ¿no? Y vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, elaborar una narrativa a partir de esos lugares en los cuales nos permite acercarnos a el presente desde otro tipo de técnicas, yo pienso, o sea, técnicas narrativas, ¿no? De explicar lo que está pasando, ¿no? No es llegar a casa reventado después de haber estado trabajando 8 horas y decir, me ha chupado la sangre el Drácula, aquel que no tiene sombra, haciendo referencia a todo el sistema productivo. Bueno, una línea fischeriana. En línea fischeriana, claro. Estoy atrapado en el castillo del vampiro, ¿no? Que toma también de Marx y todo. Pero sí, creo que son alternativas en las cuales se pueden establecer otras formas de relación, no solamente narrativa, sino afectiva también, incluso con los lugares que no son cotidianos, ¿no? Inferir otro tipo de imaginarios, como contaba Gerardo, o discursivos también. Pero bueno, claro, hace falta pues llegar hasta ese término de técnica, que justamente es el que también involuntariamente o reflexivamente también reproducimos constantemente, ¿no? Y cómo de alguna forma pillar eso que es una constante y poder de alguna forma cortar esos flujos, ¿no? Como dirían teóricos igualitarios, para poder introducir otro tipo de territorios. Tenemos que... Sí, Son la las verdad. Yo esto que decías, desde hace años trabajo mucho, porque no he hablado del mundo de la animación, ¿no? Del mundo del anime, pero hay todo un concepto con el que trabajo mucho, que es la idea de proceso de producción, ¿no? Y que a mí me gusta mucho trabajar con los medios y no trabajar en este ámbito, no como productos ya dados, sino estudiar de qué forma se producen este tipo de narraciones, cómo son
también medios, en el sentido más, ¿no?, más concreto. O sea, hay toda una serie de mecanismos, ¿no?, que normalmente no son visibles, en los que se producen estas narrativas. Yo creo que una forma también, ¿no?, de determinar, ¿no?, de poner la indeterminación, ¿no?, estas imágenes de indeterminación en todas estas narrativas, es hacer visible que todo esto son procesos de producción, no solo productos. Y de hecho, no sé si habéis visto Evangelion, ¿no? Pero yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo la misma animación no tiene mecanismos para desmantelar este proceso, ¿no? De hecho, Evangelion es el anime emblemático donde el proceso de producción se pone delante de la cámara y ves, bueno, aquí no voy a entrar porque nos estaríamos hasta las 7, pero no hay formas de mirarse todas cómo se producen estas narrativas sin considerarlos directamente productos, sino mirar también que son procesos que tienen sus formas de existencia material concreta, ¿no? y abierta, y bueno, ya está. Yo sí, aquí me quedo. Bueno, lo dejamos todos. Vale. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos por venir. Y no.